Sean bienvenidos a este canal de filosofía. Me da mucho gusto que me puedan acompañar en esta historia de la filosofía. Soy el filósofo mexicano José Cruz y estamos ya revisando lo que es la filosofía de la Edad Media o filosofía escolástica. Pues bien, ahora vamos a ver un personaje que generó también mucha controversia por la forma como hizo la traducción del propio Aristóteles, sus obras, este pensador filósofo árabe llamado Avicennas. Nació en el 980 en las cercanías de Bújura, en Persia, y murió no lejos de Hamanat en 1037. Como todo pensador, todo filósofo árabe, se encontró en ciertas encrucijadas en temas de la propia filosofía, en tratar de traer agua a su molino, en temas del pensamiento, y sobre todo darle una interpretación muy, muy musulmana, muy arábico, el concepto de la filosofía del propio Aristóteles a partir del siglo XI de nuestra era. Ahora sabemos por qué el propio Aristóteles fue vetado a partir del siglo XIII en las zonas de París y sobre todo ver con sospecha todo ese pensamiento del propio Aristóteles. Sabemos muy bien que cuando no se hace una interpretación correctamente, va a generar mucha, mucha incertidumbre. He ahí la importancia de la hermenéutica moderna. Bien, este filósofo de Avicenas. Sabemos muy bien que hacia el 1180 en Toledo, gracias a Domingo Gundisalvo, se llevó a cabo un primer grupo de traducciones de sus textos, extraído de su obra principal, el, libre, el libro de la curación, en 18 volúmenes, que comprende la lógica, la retórica, la poética, otros escritos, y la física en 8. Vemos 8 volúmenes también de algunos temas de lógica, de física, y, y también vemos algunos escritos sobre el tratado del alma y de la metafísica. Y vemos que este recorrido de este filósofo, el propio Avicenas, vamos a ir viendo poco a poco sus ideas. Claro está que él escribió varios textos que lo acabo de exponer, pero además fue buscando siempre una traducción correcta de la filosofía del mundo, el propio griego, pero no fue realmente un pensador fiel al propio Aristóteles en la traducción. Lo vamos a ir viendo. La obra de Avicenas representa la primera gran síntesis especulativa florecida en el ámbito de la cultura clásica, cuya influencia ha sido enorme y desde cierto punto de vista decisiva sobre la evolución de la filosofía occidental. Sabemos muy bien que gran parte de las obras del propio Aristóteles se perdieron, todas las obras que él escribió al público se perdieron, y los textos de sus clases son las que llegaron a este momento, hasta la escritura del propio Avicenas a partir del siglo XI. Esto sucedió así, entre otras razones, porque el conjunto de su pensamiento era considerado como un comentario autorizado, el mejor, sino el único a toda la filosofía aristotélica. De hecho, Avicena fue un discípulo infiel al estagirita, es decir, al filósofo de Estagira, donde nació el propio Aristóteles. Pero tal infidelidad fue la que causó su éxito. A ojos de un cristiano, el sistema de Aristóteles podía parecer deficiente, sobre todo en dos aspectos. No decía nada acerca del origen de las cosas y se mostraba bastante neutral con respecto a Dios. Aquí vemos que uno de los grandes debates de la Edad Media a partir del propio Avicennas, que lo retoma en esta traducción un poco neoplatónica, sus ideas, pero también toma las ideas de Aristóteles, era el mundo, la eternidad del mundo, y Aristóteles decía que el mundo era eterno. Y aquí sabemos muy bien que ya la parte de la Edad Media se menciona y se expresa que el mundo fue creado en algún momento en el tiempo, por lo tanto no es eterno. Ese es el gran debate que se menciona a través de este filósofo árabe llamado Avicenas. Ahora bien,
Avicena lo integró a una cosmogonía y una teodicea tomadas en préstamo del neoplatonismo. Sabemos muy bien que a partir del siglo II, con Amanio Sacas, fue el fundador del neoplatonismo. Claro está, su representante, se puede decir, mayor ilustre o más ilustre fue el propio Plotino. El aristotelismo de Avicenas, en efecto, se haya profundamente penetrado de neoplatonismo y de elementos extraídos de la religión islámica, que le facilitaron una entusiasta acogida por parte de numerosos pensadores cristianos. Aquí tratan de cada uno, como les había comentado, cada uno de estos filósofos, sea cristiano, católico o árabe, llevaban y trataban de llevar agua a su molino desde el punto de vista de la propia filosofía, tratando prácticamente de dar cierto testimonio y argumentación para defender su fe. Y sobre todo sabemos muy bien que las ideas del propio Aristóteles eran muy desconocidas en ese entonces. Por lo tanto, Aristóteles llega por boca de un filósofo árabe al mundo de la escolástica, de la filosofía católica. Por lo tanto, fue mal visto a partir del siglo XIII. Bien, el neoplatonismo era un viejo conocido de los latinos y había sido asimilado por el pensamiento cristiano desde la época patrística. La religión islámica poseía bastantes verdades que compartía con el cristianismo. Así, numerosas tesis aristotélicas, filtradas a través de elementos neoplatónicos e islámicos, no hallaron dificultad para imponerse en el ambiente medieval. Aquí vemos tanto la propia filosofía islámica y la filosofía cristiana aprueban y apelan a un solo Dios. Precisamente este tipo de filosofía trata de ir argumentando a través de logos, a través de la esencia, a través de la potencialidad, lo que comenta el propio Avicenas, claro está, como hemos mencionado, Avicenas, traductor de Aristóteles, pero un poco infiel, no llevó a cabo un pensamiento totalmente sistemático, claro, muy distinto a lo que hizo el filósofo, el doctor Angélicos, Santo Tomás de Aquino. Bien, vamos a ver las siguientes ideas. Dice así, el ser posible y el ser necesario. La inmensa producción literaria del filósofo persa abarca desde la medicina hasta la lógica y desde la física hasta la música y las doctrinas esotéricas de la religión. Aquí nos limitaremos a exponer aquellas de sus tesis que fueron acogidas y replanteadas durante el siglo XIII, desde Tomás de Aquino hasta Dudescoto, y que forman parte del movimiento conocido con el nombre de avicienismo latino. Como hemos dicho, el propio Avicena no solamente se limitó a hacer filosofía, que ya es un trabajo muy profundo, sino a hacer aquellos temas de medicina, aquellos temas de pensamiento, de política. Antes que nada, es preciso mencionar la distinción entre ente y esencia, un gran tema de la época de la Edad Media y de la época de los propios griegos. El ente, aquel, lo concreto, y la esencia, lo abstracto. Los hombres, por ejemplo, constituyen el ente y la humanidad constituye la esencia. Aquí vemos ya un tema también de conceptos universales, conceptos particulares. Los primeros existen, de hecho, mientras que la segunda prescinde de la existencia, ya que representa la definición del qué es, lo cual de por sí no exige ni la existencia ni la no existencia, ni la necesidad de la contingencia. La caballeidad no es más que la descripción, escribe Avicenas. Una cosa es, pues, la esencia y otra distinta la existencia. Y la primera por sí misma no exige que se dé la segunda. Aquí habla de este punto de del propio ente y de la esencia. Y sabemos muy bien que el propio ente es el hombre en concreto, es decir, el ente es Pedro, Juan, Rodrigo, entes concretos.
y la esencia constituye eso lo que genera el género de esos, de Pedro, de Juan, es decir, humanidad. Por lo tanto, lo que dice el propio Avicenas es que ese ente es lo que constituye ese ser particular de las cosas del mundo y la humanidad constituye la esencia, esos aspectos totalmente abstractos. Por lo que se refiere al ente real, es preciso distinguir entre el necesario y el posible, a lo que existe de hecho, pero por sí mismo podría también no existir. Avicena lo denomina ente posible. Es aquel ser que no posee en sí mismo la razón de su existir, pero que la recibe de una causa que le ha otorgado el ser. Aquí habla ya tipo como una comprobación de ese ser necesario, ese ser absoluto, esa concepción que es Dios. Muy interesante lo que comenta el propio filósofo árabe, el propio Avicenas. Es distinto del ente posible, aquel ser que existe de hecho y de derecho, el ser necesario, que no puede no ser, porque posee en sí mismo la razón de su existir. Esta distinción Esta distinción es algo fundamental porque separa el mundo de Dios. El mundo solo es posible ya que su existencia actual es contingente y no está postulado por su esencia. En cambio, Dios es necesario. Aquí habla ya de la materia como un hecho totalmente creado en algún momento de la creación. No es como ese tema platónico, aristotélico, neoplatónico, que la materia era eterna. Aquí existe en algún momento dentro de ese ser necesario que es Dios. El primero es dependiente, mientras que el segundo es independiente. Avicena escribe, solo hay un ser necesario que se identifica con el primer principio y la causa primera. Parece evidente que el ente necesario sea numéricamente uno y es patente asimismo que todo aquello que se encuentra fuera de su esencia, en sí mismo considerado, solo es, es un posible con respecto a su existencia. Por lo tanto, es algo causado. Por esta razón, a través de la cadena de las cosas causadas, se llega hasta el ente necesario que es Dios. Vemos aquí, dice Avicenas, las cosas en el mundo, esos entes particulares, esas personas, su existencia no se la provocaron ellas mismas, debe de venir de un ser necesario, totalmente fuera del tiempo, pero que provoca toda la existencia. Sin duda alguna, muy interesante. Ahora vemos por qué fue muy apreciado el propio Avicenas en el transcurso de la época de la Edad Media, tanto a favor como en contra de sus puntos de vista y sobre todo sus directrices acerca de la misma filosofía. Sigamos recorriendo su pensamiento. Ahora vemos ya la lógica de la generación y el influjo de Avicenas. ¿Cuál es, empero, la relación entre el mundo y Dios? Se trata de una relación de necesidad o de libertad, de emanación o de creación. Vemos el neoplatonismo y aquí a estas preguntas fundamentales para los pensadores medievales, Avicena responde combinando a Aristóteles con el neoplatonismo de estas preguntas. En su opinión, el mundo es a la vez contingente y necesario. Es contingente en la medida en que la existencia actualizada no le corresponde en virtud de su esencia, ya que solo es posible. En efecto, el mundo es creado y dentro de esa posibilidad depende de un ser totalmente absoluto. Sin embargo, es necesario porque Dios, de quien recibe la existencia, no puede dejar de actuar según su naturaleza, concebido de manera aristotélica como pensamiento del pensamiento, lo que decía Aristóteles. Dios, el motor inmóvil, es pensamiento de pensamiento. Aquí cita muy bien a Avicenas al propio Aristóteles. Concebido de manera aristotélica como pensamiento del pensamiento. Dios produce necesariamente la primera inteligencia
y esta la segunda, dando origen a un proceso descendente, necesario y no libre, de índole claramente neoplatónica. A partir de la primera, cada inteligencia crea a, a la inmediatamente inferior hasta llegar a la décima inteligencia y al mismo tiempo se crean los cielos correspondientes que son movidos por ellas. Como toda corriente neoplatónica de Avicenas, habla de una jerarquía del pensamiento de esta inteligencia superior que va generando movimientos dentro de la creación totalmente, y nos recuerda a Platón en el mito de la caverna donde hablaba sobre la jerarquía del conocimiento totalmente vertical. La décima inteligencia, a diferencia de las demás, no genera una nueva realidad, sino que actúa sobre el mundo terrenal, situado bajo el noveno cielo de la luna, tanto a nivel ontológico como nociológico. En el plano ontológico, estructura el mundo terreno según la materia y la forma. La materia es corruptible y a diferencia de la materia incorruptible de los cielos, constituye un principio de cambio y de multiplicidad y por lo tanto de individualidad. Todo lo que existe en el mundo está sujeto al cambio. Ya nos recuerda muy bien a Heráclito que llegó a comentar, la única certeza que tenemos es el cambio. Todo va cambiando, dice Avicenas, pero existe algo que no cambia y ese algo es Dios, en este caso de Avicenas, como era árabe, Alá. Bien, como puede apreciarse, nos hallamos ante la composición ilemórfica de Aristóteles, es decir, materia y forma, lo que significa ilemorfismo, pero reformulada en un contexto neoplatónico. En efecto, las formas son algo que surge de la décima inteligencia. Esta es la dadora de formas, en el sentido de que es la encargada de insuflar las formas en la materia primera del mundo sublunar. Entre dichas formas se encuentran también las almas incorruptibles e inmortales que han sido infundidas en los cuerpos. Aquí habla ya también de esta parte de unas formas que existen ya desde la eternidad, que fue ir generando en cada uno de las posibilidades del mundo. Bien, estas son algunas de las tesis del filósofo persa que ejerció un influjo importante sobre Tomás de Aquino, la distinción real entre esencia y existencia, o mejor dicho, entre esencia y la propia esencia, la esencia y la existencia. Sobre Buenaventura, la pluralidad de las formas en el individuo, forma espiritual y formas sensitivas y vegetativas. Sobre Dudes Scoto, la doctrina de la esencia y sobre todo los pensadores citados. La distinción entre esfera celestial y esfera terrestre y bastante otros aspectos de nociología y astronomía. Sin embargo, más que sus diversas tesis particulares, lo que provocó el éxito de su pensamiento fue el intento de armonizar la filosofía aristotélica con la religión islámica y por lo tanto para los cristianos con algunas tesis fundamentales del cristianismo con el que no parecía previamente incompatible. En esto consistía la forma de valorar cualquier compuesta filosófica y asimismo el objetivo de muchas reformulaciones y rectificaciones que se produjeron más adelante. Como pueden ver, el propio Avicenas realizó una síntesis del propio Aristóteles enfocado en su fe, enfocado en sus creencias. Podemos decir que Avicenas, como todo filósofo de la época de la Edad Media, nos ha dejado un gran testimonio de reforzamiento, de directrices y sobre todo en decir, bueno, la filosofía, ¿cómo se puede utilizar para nuestros días? Pensar el mundo, pensar nuestra fe, reformular nuevas ideas o conocerse a uno mismo. Muy bien, les agradezco que me hayan acompañado en esta travesía intelectual. Más adelante vamos a ver a otro filósofo árabe y qué nos dice sobre el punto de vista del mundo, de la esencia y del ente. Muy bien, me despido y muchísimas gracias.